Gedeón, la historia de Gedeón, él mismo se ve a sí mismo como débil, insignificante. Pero al contrario, esto nos enseña que si entendemos nuestro llamado y estamos conscientes de nuestra capacidad, seremos vencedores. Habrá oposición, pero cuando Dios está con nosotros, el propósito que se ha dispuesto Él para cada uno de nosotros será cumplido, porque Él nos llama guerreros valientes. Es importante conocer que el llamado de Dios no depende de nuestra fuerza, nuestro estatus, nuestra capacidad, sino del poder que Él tiene, que nos da a nosotros. Él nos enseña a hablar, a cantar, a predicar, a enseñar, a proclamar, a bendecir, a amar, a tolerar. Él nos hace un llamado como sus hijos y nos da esa capacidad para cumplir la tarea. Y aunque nuestros deberes diarios nos absorban cada día, Él seguirá esperando y nos seguirá acompañando hasta el día que abramos los ojos de nuestro llamado. Dios prometió estar con Gedeón, dándole señales de su presencia. Y Gedeón en la historia busca sus señales. Las busca una y otra vez. Por eso debemos comprender y aprender que Dios nos llama, pero también nos capacita. Debemos aprender que no debemos interpretar la confianza que tenemos en Dios en nuestra lógica humana. En la historia de Gedeón, su ejército fue reducido de miles de hombres a solo 300. Esto desafía toda lógica humana, pero que demuestra que la batalla es del Señor y su victoria es de Él. Todo depende de Él, no del número ni la capacidad que nosotros podamos tener de entender, de predicar, de hacer. Todo depende de Él. El sexto punto, debemos siempre entender la importancia de la adoración a Dios. Porque es la exclamación personal de nuestro interior cuando vamos a una batalla o desafiar un compromiso, una dificultad. Siempre debemos adorar a Dios. La adoración es clave antes de emprender cualquier tarea o enfrentar cualquier desafío. Muchos piensan que la importancia de un servicio como este es el mensaje, pero yo les digo que apenas esto es la tarea. Pero antes de ser la tarea, tenemos que adorar a Dios, entregar nuestras cargas para poder recibir lo que Dios tiene guardado para cada uno de nosotros. En la adoración a Dios está la clave de la libertad. Entendamos de una vez por todas que la victoria es de Dios y no de nosotros. Dios le dio una estrategia inusual a Gedeón. Él trajo confusión al campamento madianita y la estrategia de Dios funcionó. Una historia que está llena de una estrategia militar, pero muy particular.
Podemos ver cómo esa estrategia rompe cualquier lógica humana. Entender que vivimos en una comunidad y bajo el liderazgo de Dios, Él nos hace comprender que somos parte de un ejército y que está conformado por hombres y mujeres valientes para ser preparados como lo está haciendo hoy en día y poder ir detrás de esos muros a proclamar la palabra de Dios. Podemos ver a Gedeón que no lucha solo. Incluso él convoca al final de la batalla, cuando ya los madianitas huyan, al resto de las tribus para que sigan y los persigan. Esto muestra el valor de nuestra comunidad y el liderazgo que hay, que nos invita a participar en la obra de Dios. Amada iglesia, les invito a considerar cada uno de estos 8 puntos. Debemos aplicarlos a nuestra vida. Así entenderíamos y estaríamos confiando solo en la palabra de Dios y su propósito en nuestra iglesia Epicentro. Es una responsabilidad de nosotros que muchos más puedan conocer de la palabra de Dios. Y aunque todavía y aún somos pocos, llegará el día en que habrán muchas filas en esta casa. Habrán muchas filas en esta casa. Habrán muchas filas en esta casa. Está mejor. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Jueces, en el capítulo 6, en el versículo 11 y 12. Dice de la siguiente manera: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Un guerrero en un galpón escondiendo el grano de sus enemigos. Las palabras del ángel enviado por Dios estaban marcando una época. Los militares del Señor, del ejército del Señor, escondían o defendían el alimento del pueblo. Las palabras del ángel tenían como intención quizás alentar a Gedeón, porque le estaban anunciando el llamado y la capacidad que tenía Gedeón en ese momento. Pero el primer pensamiento de este joven guerrero, que Dios llamaba guerrero valiente, era de miedo. Él no se creía un libertador, y menos de su pueblo. Para él no eran palabras de ánimo, eran de cuestionamientos, porque a él le había tocado un llamado que no estaría dispuesto a hacer. ¿Acaso no había otro tan valiente o más valiente que él, más esforzado? Es posible que los llamados, mandatos y las instrucciones que Dios nos hace a cada uno de nosotros no siempre tengan sentido. A veces creemos que somos capaces, que somos débiles,
o el entorno que nos rodea no nos ayuda. La historia de Gedeón nos deja una gran enseñanza. Israel era una nación oprimida, dice la palabra. En ese momento dice la palabra que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Y los madianitas lo aterrorizaban. Durante 7 largos años, los madianitas destruyeron sus tierras y también su ganado. Pero leamos en el libro de Jueces, capítulo 7, en el versículo 12, que dice que los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena y a la orilla del mar, imposibles de contar. El pueblo de Israel estaba metido en tremendo problema. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, para sufrir tanta calamidad? ¿Por qué se merecía el pueblo de Israel esos que estaban viviendo si ellos eran el pueblo de Dios? Leemos en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo del 1 al 6. Jueces 6, versículos del 1 al 6. Dice así: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor. Wow. En su necesidad y desesperación, el pueblo de Israel se acordaron de Dios y clamaron. ¿Y qué hizo Dios? Los escuchó. En esta historia, Israel clama a Dios. Y Dios, en su soberanía y misericordia, interviene. Y decide que Gedeón llevaría la victoria y destrozaría a los invasores. Los libraría de los azotes, la pobreza, la opresión y el temor que durante 7 largos años habían padecido. Gedeón estaba escondido, atemorizado, porque los madianitas, los amalecitas y los otros enemigos de Israel venían contra ellos. Los israelitas sembraban y ellos venían y se llevaban la cosecha. Los israelitas criaban y ellos venían como langostas y se robaban todo. ¿Pero qué le pasaba al pueblo de Israel? ¿No había oposición? ¿Dejaban que entraran? Dios conoce nuestra personalidad.
queridos hermanos. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestros temores y conoce nuestra tendencia al pecado, pero aún así nos ha elegido. Aquellos que son humildes de corazón, abiertos, receptivos, podrán convertirse en hombres valientes, luchadores, con propósito. Yo sé que le estoy hablando a varias personas hoy. Las excusas son el instrumento del enemigo para arrinconar nuestro cerebro, como lo dije la vez pasada, a la fría esquina de un sótano de los miedos. Gedeón, producto de sus dudas, pidió a Dios señales una y otra vez. El ángel invocó fuego del cielo para consumir el cabrito y los panes sin levadura que Gedeón había preparado. Y aún así, Gedeón sacó un cuero de lana de oveja durante las 2 noches consecutivas, pidiendo primero que el cuero de lana estuviera mojado, y amaneció mojado cuando todo estaba seco. Y luego pidió al día siguiente que estuviera seco, y después el cuero de lana de oveja estuvo seco cuando todo estaba mojado. ¿Se desanimó Dios por esas constantes peticiones de confirmación de parte de Gedeón? No. ¿Acaso Dios reaccionó su elección de pedir y pedir confirmación? No. ¿Acaso Dios rechazó a Gedeón? No. Así que tú y yo podemos preguntarle al Señor las veces que querramos, de la manera que querramos, que Él en su paciencia nos escuchará. Según la Biblia, todas estas señales y prodigios ocurrieron dándole a Gedeón una fuerza de fe que aún necesitaba. Dios se negó a darse por vencido con este hombre, con Gedeón, con este joven. Incluso cuando Gedeón se había dado por vencido, diciendo: no soy valiente, soy un cobarde, estoy aquí escondido, atemorizado, porque los enemigos están a punto de conquistarnos. Allí estaba Dios. Recordemos que Gedeón, según las Escrituras, tenía un ejército de 32,000 guerreros. ¿Esto es un ejército grande? Diría un dominicano: ¿esto es mucha gente? ¿Esto es un gentío? Ese era el mejor momento para atacar, y sin embargo Gedeón no se atrevió. ¿Acaso no era lógica que con ese poderío militar podían sacar a los invasores, a los ejércitos invasores, a los madianitas? Fue cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Dios intervino y habló con Gedeón y le dijo: todo el que tenga miedo, que se vaya a casa. Dios sabía que si Israel iba a la guerra, con esos 32,000 ganaba. Pero su miedo los mantenía paralizados. Pero no le darían la gloria a Dios. Reclamarían la gloria para ellos, celebrando la victoria por su propia fuerza. Porque ellos en ese momento estaban adorando a un Dios falso, a un Dios que sabemos que se llama el príncipe de las moscas.
llamado Baal. Ellos se habían olvidado de Dios. Habían cambiado la adoración genuina a Dios por la adoración al falso Dios con D pequeña, Baal. ¿Acaso el ángel no le dijo a Gedeón que destruyera ese altar de Baal que sus propios padres habían levantado quizás en el solar de su casa, y que allí destruyera y levantara un nuevo sacrificio de un toro de 7 años? Solo dice la palabra. Vamos a leer en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículos 24 y 26. Dice así: entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahweh Shalom, que significa el Señor es paz. Este altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar de tu padre que levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro y como ofrenda quemada sobre el altar, y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Hace un mes atrás, unas 4 o 5 semanas, Israel sufrió un ataque. Israel, el primer ejército, el único ejército preparado hasta hoy, preparado para toda incursión enemiga de terroristas e invasiones bélicas, preparado para la incursión de cualquier ejército por cualquier nación enemiga que quisieran afrontar una guerra con ella. Ellos siempre estaban preparados, pero bajaron la guardia. Confiaron en sus fortalezas, en su fuerza de persuasión, y miren lo que sucedió. El enemigo aprovechó que todos estaban de fiesta. El enemigo siempre va a atacar nuestra vida cuando bajamos los brazos, cuando bajamos la guardia. ¿Acaso Moisés, por cansancio en medio de la guerra con los amalecitas, cuando bajaba los brazos, el ejército enemigo comenzaba a ganar espacio y tuvieron que sostenerle los brazos, tanto Aarón como Hur, uno por cada lado? Y cuando él levantaba los brazos, los amalecitas retrocedían. Amados, el poder de levantar los brazos es real y significa real dependencia de Dios. El Señor les recordaba a ellos que Él mismo fue quien los sacó de Egipto, los mantuvo en el desierto, les entregó una tierra prometida. Y aún ahora, a pesar de adorar al Dios de las moscas, al Dios Baal, al Satanás propiamente dicho, ahí estaba Él como un padre. Ahora el propio Dios, a pesar de la traición de Israel, allí estaba Dios para ayudarles. Dios es el mismo de ayer, de hoy, y será el mismo siempre, y no comparte la gloria con nadie. Y no importa lo que nos esté pasando a nosotros hoy, y no importa lo que esté sucediendo hoy en nuestra familia, en nuestras vidas, Dios estará ahí esperando
que tú te arrodilles y levantes los brazos y decirle: Señor, estoy perdiendo la batalla. Quiero de tu presencia. Volviendo a la historia de Gedeón, Dios sabía que tenía que ser una criba. Dios sabía que tenía que purificar ese ejército, aún que le quedaba a Gedeón. Dios no dejará que su gloria compartirla con nadie. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros con 32,000 guerreros? ¿Iríamos a la guerra? ¿Qué harías si tu comandante en jefe te dice que 20,000 se tienen que ir a su casa? ¿Te hubieras marchado? ¿Te hubieses ido? ¿Qué clase de líder nos dice a nosotros que voluntariamente podemos dejar el ejército y nos podemos ir a casa a mirar la tele o a mirar la batalla de la tele? Pero Gedeón obedeció y lo hizo. De un día para otro pasaron de 32,000 a solo 10,000 hombres. Y no conforme con eso, el Señor le dijo: no, Gedeón, todavía son muchos. ¿Cómo que son muchos? Ya me quitaste una cantidad. Yo sé que con estos 10,000 yo no voy a hacer nada. Dice: pero todavía son muchos, Gedeón. Todavía quedan demasiados. Me imagino a Gedeón hablando, contestando, protestando. No sé qué haría usted, pero yo me pondría muy asustado. Me quitó 30, éramos 32, me dejó en 10,000 y ahora dice que son muchos. Esta nueva orden iba en contra del razonamiento humano. Y es así exactamente como Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Él va contra tu propia lógica y a veces tu lógica: esto no es lógico, yo no puedo hacer eso. Pero Dios solamente tenía 300 en mente. En obediencia a Dios, Gedeón llevó al ejército al río a beber agua. Solo aquellos que tomaban el agua con la mano y sus miradas miraban a todos lados en posición de alerta y con la mano empuñaban el arma, bebían, dice la palabra, como perro, en otros decían como fiera, podían quedarse. Todos los demás podían verlo por Netflix, la batalla. Cuando todo se calmó, solo era Gedeón y 300 hombres contra un ejército poderoso. La situación no pintaba bien. Tenía 32 y tenía miedo, y ahora solo tengo 300. Pero Dios dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos a los madianitas. Yo he entregado en tus manos tu problema. Yo he entregado en tus manos, epicentro, tus enemigos. Yo he entregado en tus manos a todos aquellos que se oponen a que tú seas un verdadero hijo de Dios. Levántate, iglesia. Una cosa es escuchar a Dios decir: te he entregado en tus manos. Eres victorioso. A decir: anda en la madrugada. Tú. Y si quieres te haces acompañar por alguien y ve como espía al campamento enemigo. Un hombre que estaba hace rato escondiendo alimento para que no se lo quitara.
definitivamente el Señor estaba haciendo algo con Gedeón. Una vez más Dios convenció a Gedeón, le ordenó que espiara al campamento enemigo. Dios te va a poner a prueba, a ver si realmente somos obedientes. Quizás nos ponga de espías al campamento enemigo para que veas con tus propios ojos el temor que te tienen. Cuando Gedeón lo hizo y escuchó a soldados madianitas decir, temblar de miedo, dice que tenían miedo, entendió Gedeón que la presencia de Dios estaba con él, estaba en su vida. Y es necesario que nosotros entendamos que la presencia de Dios está en nuestra vida y que tu batalla no la estás librando solo o sola. Un soldado de Madián hablaba con otro compañero de guerra de un sueño que había tenido, que una barra de pan derribaba la tienda de los madianitas. Y ese sueño no era otra cosa que Dios hablándole a Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, en tus manos a los madianitas te he entregado con todo y campamento. Al escuchar esto, la fe de Gedeón se renovó, y esto significa confianza. Tenemos que tener confianza para enfrentar al enemigo. Gedeón y los 300 hombres se armaron únicamente con trompetas y antorchas. Las escondieron dentro de cántaros, dice la palabra, de barro. Los israelitas se arrastraron hasta las afueras del campamento de Madián hasta rodearlos. Y a la señal rompieron los cántaros, dejando al descubierto las antorchas. Empezaron a tocar las trompetas y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Entendieron el llamado y la capacidad que tenían. Los madianitas se sorprendieron, pensaron que estaban siendo emboscados y rodeados por un gran y numeroso ejército. Entraron en pánico y lucharon entre sí y huyeron del lugar. La gran fuerza del enemigo había sido derrotada. Gedeón y los 300 habían ganado. Y eso nos dice que tenemos que escuchar a Dios en los detalles, porque estaban en comunidad como estamos ahora y bajo el liderazgo que designó Dios. Escucha la voz principal de Dios en tu vida. A medida que avanza día a día en tu vida, puedes sentir que te encuentras con muros, obstáculos insuperables, momentos difíciles, momentos en que sabes que tu enemigo pesa. Quizás puedas ver hasta el pecado que está arraigado en ti, tus debilidades, y nos sentimos débiles, incompetentes, tentados a sentir miedo, a decir no lo voy a lograr. Nuestros pensamientos nos traicionan, creemos que no hay ninguna posibilidad. Pero Él sabe quiénes somos. Él sabe que somos débiles. Él sabe que solo no podemos. Pero Él nos ha elegido antes. Dice la palabra que te eligió
antes de que estuviese en el vientre de tu madre. Y nos llamó guerreros valientes, victoriosos. Y nos dio la victoria frente al pecado cuando Él murió en la cruz del Calvario. Cuando ponemos a Dios a cargo de guiar nuestras propias vidas, nuestras decisiones, vamos a ser vencedores. Vamos a ser vencedores. Vamos a ser vencedores. Hubo renuncias. Hubo soldados que tuvieron miedo y volvieron atrás. Gedeón vivió en una época en la cual Israel no tenía rey, sino que Dios levantaba jueces para defender a su pueblo. Y en esa época Israel estaba siendo atacado, estaba siendo empobrecido por los madianitas, quienes llegaban y devastaban todos sus cultivos. Pero Gedeón era un guerrero sin victorias. Pero Dios le dio la victoria. Dios le llamó guerrero. Diga: yo soy un guerrero. Yo soy una guerrera. Gedeón, en lugar de salir a luchar por su pueblo y por su familia, Gedeón estaba escondido y además escondiendo el trigo para que no se lo robara. No enfrentó a su padre, que adoraba a dioses ajenos. Pero Gedeón era un hombre joven sensible a la voz de Dios. Y los propósitos de Dios eran que Gedeón no se escondiera, sino que enfrentara sus miedos. El Señor tuvo que llegar a casa de Gedeón para animarlo, para impulsarlo, para convencerlo que era un guerrero de Él. Pero Gedeón estaba lleno de excusas, como hablábamos en las prédicas pasadas. No dejaba de trabajar en esconderse, en no enfrentar su propósito. Así lo hizo Moisés. Se llenó de excusas, hablábamos unas semanas atrás. Como lo hizo Saúl, como lo hizo Adán y Eva. Pero sigamos en la historia de Gedeón. Para el Señor, nosotros somos guerreros, deseados, valiosos. Dios sabe que podemos ser esforzados y valientes, porque Él ha dicho que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero muchos de nosotros, a pesar de que tenemos toda la capacidad de Dios, que nos ha dado Dios para luchar, enfrentar nuestros problemas, luchar nuestras dificultades, tenemos la misma actitud de Gedeón. Evitamos los problemas, no tratamos de hablar de ellos, no los enfrentamos. Por temor a, mejor escondo, mejor me escondo, mejor no digo nada, mejor me paro. En momentos dice Proverbios que debes permanecer callado, pero también Proverbios dice que hay momentos donde tienes que hablar. Porque muchos de nosotros somos guerreros sin victorias, como Gedeón. Porque vivimos presos del temor, presos del desánimo, teniendo toda la capacidad de alcanzar lo que nos proponemos, por esto, por aquello, que no soy capaz, que hablo mal, que no sé predicar, que aquel es mejor que yo soy feo, que soy calvo, con el respeto de los señores, que tengo muchas canas, que soy viejo, que estoy cansado. Estamos llenos de excusas, familia.
Temor que me da vergüenza hablar del Padre, invitarlos a la iglesia. ¿Saben por qué sucede esto? Porque tenemos conceptos equivocados. Fuimos formados quizás en formatos estrictos, duros, religiosos. En un solo versículo encontramos dos conceptos equivocados que Gedeón tenía sobre Dios. Y que muchas veces tú y yo también tenemos. No escapamos de eso. El primer concepto es que nos va mal porque Dios nos ha abandonado. Ya Dios no está con nosotros. Y lo afirmamos. Eso pensaba Gedeón. Dios nos ha abandonado. Mira, papá haciendo adoración a Dios, a Dios Baal, con D pequeña, lo recalco. Nos olvidamos de hacer las ofrendas a Dios. Tenemos miedo, los madianitas, toda esa gente que está en Gaza nos viene a invadir. ¿Cuántas veces no hemos pensado nosotros, dónde está Dios, que cuando lo necesito no está? Porque Dios permite esto en el mundo. ¿Qué pasa esto? ¿Cuántos de nosotros pensamos que las advertencias que vivimos son porque Dios nos ha dejado que el Señor? A veces no nos equivocamos pensando que lo que nos sucede es porque Dios no está con nosotros. Pero no atendemos a esa advertencia que también recibimos, pero que pasamos por callar, por escondernos. Este domingo no voy a diezmar porque es que es lo único que me queda. Y se te va la fe. Pensamos que no podemos enfrentar a nuestros problemas porque Dios no está con nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia sobre eso? Vamos a leer Juan capítulo 14, 13 y 14. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y yo se lo daré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo pediré al Padre y les daré otro abogado defensor, quien estará con ustedes siempre. ¿La Biblia es mentirosa? No, ¿verdad? Y si dice que estará siempre con nosotros, la palabra confirma que el Espíritu de verdad, el Espíritu que vino con nosotros, estará siempre y podemos pedir cualquier cosa. Este es el primer concepto equivocado que tenemos de Dios. Dios no está conmigo y la palabra dice estaré contigo. ¿Qué Biblia piche estás leyendo? Jesús nos asegura que no nos dejará huérfanos y que vendrá a nosotros. El primer malentendido es pensar que nos irá mal porque Dios no está con nosotros, porque Dios nos abandona. La verdad es que nosotros abandonamos a Dios cuando olvidamos su palabra. Somos nosotros los que abandonamos a Dios cuando olvidamos su palabra. Otro concepto equivocado es que ya Dios no hace maravillas. Son milagros que quedaron para el Antiguo Testamento. Gedeón lo dijo. ¿Dónde está el Dios de las maravillas que ya no está con nosotros? Muchos tenemos esa idea errónea de que Dios ya no hace maravillas en las iglesias. Ya no hay milagros en la iglesia. ¿Dónde están los ciegos que ven, los sordos que ya oyen? ¿Dónde están esos milagros?
¿Los has visto alguna vez? ¿Te has preguntado por qué Dios no hace milagros en la iglesia? Muchos de nosotros pensamos erróneamente que Dios se ha olvidado de nosotros, que ya no hace milagros y prodigios en la iglesia. Pero ¿qué nos dice la Biblia? En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Voy a leer desde el 21. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Y qué dice el 23? ¿Cómo que si puedo? Todo es posible si creemos. Si la iglesia, la comunidad cree, aquí habrá milagros. Si tan solo. Tal vez no tenemos la suficiente fe para creer que Dios puede actuar por mi familia, por mis hijos, por mi vida, y que puedo derrotar a esos amalecitas, a esos madianitas. Al igual que Gedeón, no usamos el poder de Dios de nuestro lado, el poder de Dios que Él mismo nos ha dado. El Señor sabía que Gedeón tenía toda la fuerza para enfrentar y vencer a los madianitas. ¿Cómo lo sabía? Porque Él se le había dado. Esté contigo, Ana, María, Carmen, Luisa, Juan, Pedro, Carlos, Pepe, Juan. Diga yo. Dios te la ha dado. Dios te ha dado esa fuerza. Porque Él sabe que con las nuestras no vamos por el baile. Él nos ha dado su poder, su presencia, la comunidad. Solo necesitamos creer para obtener la victoria. Tu fe irá en aumento, irá creciendo. Entonces podrás afrontar los problemas solo cuando la presencia de Dios esté en tu vida.